Adelante, pasen, chicas. Qué bueno, ya que tenés tu tierra. Cuánto me alegro. Pero bueno, ya pudimos, llegamos. Contanos, ¿con quién te contactaste? Creo que Luis y mi marido se contactó con una chica. Ay, ¿te acordás cuando nos fue a buscar a hacer la charla en la facultad? Esta chica que hacía 30 años, más de 30 años que tenía su profesión, pobre, con lo que le costó, porque antes las discriminaba. Cerrar nosotros las mujeres. No, yo quería mujer. Yo quería mujer, que sea una mujer sí o sí, por todo esto de la historia y todo. Es una carrera bastante machista. Pero bueno, ahora gracias a Dios ya se mejoró todo, somos un montón de profesionales, gracias a Dios. Oye, ¿y te cobró mucho de comisión? No, comisión no. Honorario, porque ya ahora estamos todos profesionalizados, gracias a Dios, tenemos que cumplir con ciertos requisitos para poder matricularte y todo. Esta mujer tuvo sus primeros años donde se inscribió en los tribunales para ser comerciante y luego, gracias a Dios, con diferentes ayudas de diferentes profesionales o corredores, empezaron a regular más la profesión. Y al día de hoy nosotros lo que cobramos son honorarios. Bueno. Así que bueno. Eso. Y te hago una pregunta, ¿dónde tiene domicilio esta inmobiliaria? ¿La tiene acá o está...? No, porque la casa me la compré acá en Rosario. En Rosario. Entonces tiene que ser sí o sí en la segunda circunscripción. Claro. Acá de Santa Fe. Claro, que contaban también que cuando estabas matriculado acá en Rosario no podés ejercer en otro lado la primera circunscripción y al revés tampoco. No, sí, hay que tener cuidado. Ese corredor, que si quería tener la matrícula en Córdoba no lo podía hacer si no tenía primero mayor de 50 kilómetros o algo así. 50-30. 50-30. Me parece que era algo así, sí. No sé si eran filiales, asociaciones, una cosa así, pero sí o sí, y tenían que ser dos corredores independientes de cada uno. Tal cual. Sí, son requisitos que dependen de la provincia, hay que asumir, pero las bases siempre te las da la ley nacional, así que vos tenés las bases y después cada regulación de la provincia vos tenés que acatarte. Perfecto. Sí, bueno. El otro día estaba asesorándome con una persona que él cuando arrancó a estudiar, partidero público y corredor inmobiliario eran lo mismo. Él se terminó inscribiendo como corredor de comercio, que tenía que ser mayor de edad, tener un título secundario y por último rendir un examen de idoneidad. Regido por el Código de Comercio. Era un comerciante, en realidad era comerciante, no dejaba de ser la en el tribunal de comercio. No, rendían en el tribunal y se inscribían en el registro público de comercio y les pedía que supieran únicamente sobre contratos civiles y comerciales. Es decir, era un auxiliar de comercio, era un comerciante más y se lo confundía. Como estaban juntos, figuraba por ese momento, su actividad estaba regulada en una misma ley, que era el Código de Comercio, corredores y martilleros eran confundidos por la sociedad, pero tenían actividades en sí diferentes. Después los martilleros pudieron, se hicieron la nueva ley para ellos, donde se establecieron sus incumbencias, qué es lo que correspondía, qué es lo que no, y cuáles eran los requisitos para matricularse. Fueron los primeros que se separaron los martilleros. Claro. Tomaron su colegio. Sí, tardaron bastante tiempo, recién en el año 73, por ahí. Es decir, cada vez que hay algunos problemas económicos en este país, cuando está involucrado dinero que puede ser vertido a comprar inmuebles, surgen estas leyes. Volvió a pasar después con los corredores, años después. En el año 2000. La ley. Fue en el 2011. La ley. Exactamente, en el 2011 empezó a tener ejercicio, digamos, empezó a ejercer esa ley. Y los corredores inmobiliarios también tuvieron que pasar por ciertos requisitos para poder matricularse. El día de hoy, inclusive, todos tienen que tener un título habilitante para poder acceder a la matrícula de corredores. Y bueno, recordemos que manejan plata, que hay muchísima responsabilidad, tenemos que estar tienen que estar los corredores muy avispados con O sea el que tema. sin matrícula no podrían. No. Por eso no pueden vender los martilleros.
martilleros, por eso los martilleros no pueden vender una casa. Claro, No están habilitados. Porque No no pueden cobrar. Te pueden hacer el trabajo, pero si vos no tendrías derecho a cobrar honorarios, si no están matriculados, si no cumplen con lo que dice la ley provincial, que lo que se dictó acá fue la ley provincial en el 2011. La nacional venía del año 2000. Ahí ya le hablaban de título universitario, pero había poquitas universidades ahora. Además que no podés cobrar si no tenés una autorización de venta del propietario que te autoriza vos a que lo puedas vender. Si no, no hay manera de que puedas cobrar tu porcentaje a la hora de la compraventa. Sí, el armado del legajo, súper. A mí la corredora, la realidad, me pidió exhaustivamente todos los papeles para armar un legajo correcto y de esa manera vos tenés la confianza y te da gusto pagar los honorarios a un profesional. Bueno, chicas, hablemos. ¡Pará, Natalia! ¡Churro! No, lo que quiero decir es hablar un poco de la tierra, lo de la pertenencia, de que cuando antes las civilizaciones necesitaban tener un espacio, pero para eso tenemos que hablar de muchos años atrás. Sí, es más viejo que es desde la época de las cavernas. De toda la vida las personas quisieron tener una porción de tierra. El sentido de pertenencia y la tenencia de tierra era sinónimo directo de dominio. Por ejemplo, en los sumerios, 4000 años antes de Cristo, el rey utilizaba la tierra como medio de control para el pueblo. Sumeria fue considerada la urbe más importante. Era re importante era. Bueno, Babilonia, 2000 años antes de Cristo, también empezaron a basarse los primeros corredores inmobiliarios que tenían la función de intermediar entre el comerciante que llevaba los barcos, los trenes, los diferentes medios de transporte y hasta hacía de traductor entre ellos para poder llegar a una negociación mejor, más precisa. En cambio, en Egipto, el faraón era el dueño de todas las tierras. Él tenía la posesión y se los daba, se los cedía a la gente más allegada, pero para que la usen y para que no la podían compartir, no podían desvincularse ni venderla. Él se la sacaba cuando quería. Bueno, y ahí empiezan las primeras transacciones con dinero, porque vendía la tierra y las piedras para poder hacer sus monumentos. Mirá vos cómo son distintas todas las culturas. En Grecia los ciudadanos compartían las tierras y así podían tener más poder y aceptarse el gobierno. Bueno, con los romanos nace el subastador o rematador público que se ponía en mesa central ofreciendo el botín de guerra al que uno pagaría más alto. Mirá vos, pero en cambio en el Imperio Azteca no, se le daba la tierra al miembro del clan que estaba por casarse para así asentarse con su familia. Italia, por ejemplo, en el Estatuto de Florencia empezó a fijarle las primeras obligaciones a los intermediarios y tenían las mismas que tienen ahora, el deber de guardar secreto, el de tener fidelidad y lealtad en los negocios. En España, en 1527, Carlos V establece el oficio del corredor público y luego el reglamento de corredores, que traía como obligación a los corredores a matricularse. De la regulación esa empiezan a surgir lo que es el corredor en sí, per se. Y de ahí en más las otras ciudades empezaron a copiar. Ahora, en España se tardó un poco más y se seguían llamando comerciantes, comisionistas. Y que lo principal que tengo que decir, chica, es que ninguno de los comisionistas permitía que la mujer sea comisionista. Sí, es Qué verdad. mal. Bueno, en Francia el corredor se llamaba confiar, corría al lado de otro. Bueno, pero ahí se los designan oficialmente, en 1572. En 1889 se crea el Código de Comercio en México. Bueno, en la actualidad, la profesión sigue afianzando, siendo necesaria para formar parte de un negocio comercial. Y bueno, acá cerramos. La verdad, Meli, tu casa es espectacular. Qué suerte que la pudiste comprar. ¿Viste lo que es un tío abuelo? Y todo lo que estuvimos charlando sobre cómo hiciste, cómo la buscaste, con el corredor inmobiliario que te contactaste. Pero buenísimo, buenísimo. Y bueno, y todas acá, entre todas las chicas, con un tío abuelo, divirtiéndose y estudiando. Sobre todo, la 13.000